reflexionar sobre la paternidad divina y sobre su reflejo en las relaciones humanas elevadas por la gracia, es decir, la paternidad espiritual y correspondientemente la filiación que refleja la filiación trinitaria. En Dios el Padre y el Hijo son relativos recíprocamente, cada uno es relación hacia el otro. La fuente principal, naturalmente, para esta reflexión es la Sagrada Escritura, la revelación del Nuevo Testamento, donde aparece por primera vez con toda su claridad la paternidad de Dios Padre. En el Antiguo Testamento Dios era visto también, en cierta manera, como Padre, pero Padre de todas las criaturas, Padre por relación al universo, por relación a los hombres. Estaba implícita la revelación de la paternidad interior de Dios, es decir, de la paternidad trinitaria, pero no aparecía en toda su plenitud. En cambio, en el Nuevo Testamento, la revelación específica que viene a traer Jesucristo es justamente esta, que Él es el Hijo del Padre, que el Padre es Padre del Hijo y es principio del Espíritu Santo, como aparece en los textos del Nuevo Testamento, reflejando esa revelación que está más allá de los textos, es algo espiritual que ilumina la mente de aquellos que la reciben, una revelación que desde el punto de vista verbal, de la expresión externa y también de los conceptos que corresponden a esta expresión, se fue realizando de una manera progresiva en la historia de la Iglesia, especialmente en los primeros siglos, cuando se fue desarrollando el dogma trinitario con mucho trabajo, ¿no? Y superando muchas crisis, muchas herejías que eran contrarias a la verdadera revelación. La Iglesia, considerada como el conjunto de aquellos que tienen la fe de Jesucristo, tiene por sí misma los medios para aclarar todos estos errores a lo largo de la historia, errores que por supuesto tienen consecuencias objetivas muy importantes. Los errores, incluso cuando no son voluntarios, producen daño. El error conlleva por sí mismo ya una ignorancia que es un mal de la inteligencia, que oscurece y que después tiene consecuencias en todas las dimensiones de la personalidad humana y también de la vida comunitaria. Así sucedió en la historia de la Iglesia respecto de las verdades fundamentales y sobre todo respecto de la principal, que es la de la Santísima Trinidad, la revelación de la vida interior de Dios, que es el principio y el fin de todo. Nuestra vida cristiana, espiritual, depende de esta revelación y termina en esta revelación en su estado definitivo, que es la beatitud, la vida eterna, la visión beatífica de Dios. Veamos, por ejemplo, algún texto del Nuevo Testamento. Aquí tenemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, donde se narran los júbilos del corazón de Jesús, es decir, cómo Jesucristo percibe humanamente con su plenitud de gracia el misterio de la Santísima Trinidad y lo expresa, un misterio del cual Él es una persona inseparable, esencialmente inseparable. Entonces, en este texto encontramos como el modelo más perfecto de lo que es esa revelación trinitaria. Aunque nosotros no la podamos tener en toda su plenitud, justamente la vida espiritual consiste en llegar a tener esta revelación progresivamente en esta vida, en la fe, en la oscuridad,
aunque una oscuridad luminosa por los dones del Espíritu Santo, y después en la vida eterna por la visión directa de la esencia divina, donde encontramos esta Santísima Trinidad. En aquella hora se estremeció de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubriste estas cosas a los sabios y prudentes y las descubriste a los pequeñuelos. Bien, Padre, que así ha parecido bien en tu acatamiento. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y ninguno conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien quisiere el Hijo revelarlo. Aquí encontramos la expresión de la paternidad divina en la boca de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose directamente a su Padre. En otros textos, como veremos, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, aparece la paternidad de Dios respecto de nosotros. Pero esa paternidad se entiende o se cree principalmente, fundamentalmente, respecto del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es hijo respecto de este Padre. Y respecto de este Padre, Él tiene estos sentimientos que apenas se perciben aquí, que son los que produce el Espíritu Santo. San Pablo nos dice muchas veces que tenemos que tener los sentimientos de Cristo, y los sentimientos de Cristo no son simplemente sus pasiones humanas, tampoco son los sentimientos que produce la gracia en la naturaleza. Los sentimientos de Cristo finalmente son los que tiene respecto de su Padre en el Espíritu Santo, en la vida de la Santísima Trinidad, que es lo que está revelando aquí en su plenitud. Este Padre, que es el Padre del Hijo eterno de Dios, es al mismo tiempo el creador del mundo, es el gobernador de todas las cosas, porque la paternidad indica principio, y el principio nosotros lo conocemos como causa, y principalmente como causa del universo. Hay una conexión entonces entre la paternidad interna a la vida de Dios, que es la paternidad de la Trinidad, y la paternidad respecto del universo, incluyendo los hombres. Dios es el principio absoluto de los hombres. Cuando tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo, podemos apropiar lo que se refiere a la creación a este Padre, que es también el principio y es antes el principio en la vida interna de Dios. Como decían los padres de la Iglesia, y lo veremos después, Él es el principio de toda la divinidad, la fuente de toda la divinidad. Incluso a veces usaba la palabra causa, es la causa de la divinidad, no en el mismo sentido en que se usa metafísicamente para designar el origen del universo. Es una causa interior a la vida de Dios, indicando el principio total de la vida de Dios. Este es el Padre. En nuestras meditaciones trataremos de captar esa conexión entre la creación y la vida interna de Dios, no solamente por lo que se refiere a la causalidad del universo, sino muy especialmente por lo que se refiere a la causalidad de la vida de la gracia, que produce una semejanza de la vida trinitaria interna de Dios. Entonces, lo que pasa dentro de Dios es la relación entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Fuera de Dios, en nuestra vida espiritual, se comunica, se reproduce esta relación.
interior a la vida de Dios. Entonces, trataremos de descubrir cómo se reproduce, cómo se alimenta, cómo crece, cómo se refleja y cómo ese crecimiento produce una participación del gozo que tiene Jesucristo en su relación con el Padre, que viene del Espíritu Santo, porque Él está unido con su Padre por el Espíritu Santo y Él tiene el amor de Dios hacia sí mismo por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Esa unión la recibimos nosotros por el mismo Espíritu Santo y participamos del amor que Dios tiene respecto de sí mismo, que es gozoso, también por el Espíritu Santo. Este gozo es inseparable de la filiación, o sea, podemos tenerlo solamente cuando recibimos la filiación del Hijo, es decir, cuando somos engendrados eternamente en el Hijo, lo cual es el misterio de la Iglesia. Somos hijos en el Hijo, como dijo San Pablo, o sea, tenemos la misma filiación eterna del Hijo de Dios de una manera misteriosa, recibida, comunicada, participada y además progresiva, porque evoluciona, crece en esta vida junto con la vida de la gracia. En el Nuevo Testamento la referencia al Padre es constante. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de Dios, incluso sin nombrar al Padre, muchas veces se está entendiendo directamente al Padre, por ejemplo en las cartas de San Pablo. Y en los Evangelios aparece de muchas maneras la referencia al Padre, es absolutamente central, mucho más central de lo que se ve en la vida cristiana corriente y en la espiritualidad normal. Toda la revelación del Nuevo Testamento, en cierta manera, es una revelación del Padre, y lo más esencial de la vida cristiana desde el punto de vista sacramental, litúrgico, de la oración, está centrado también en el Padre. La Eucaristía, que es la oración por excelencia y el culto divino en su máxima manifestación, está toda centrada en el Padre. Todas las oraciones de la misa están dirigidas al Padre, porque sin esa relación con el Padre la vida cristiana no subsiste. Es esencial a la vida cristiana la relación con el Padre. Y la relación con el Hijo tampoco es verdadera, auténtica, o se queda a un nivel meramente humano cuando no está la relación con el Padre. La relación con el Hijo en realidad es una incorporación al Hijo para tener la relación con el Padre, para que participemos, tengamos nosotros la relación con el Padre. Un autor describe sintéticamente cómo aparece en el Nuevo Testamento la referencia al Padre. Ángel Rodenas tiene un artículo sobre Cristo, revelador del Padre y del Espíritu Santo en los sinópticos. En estas semanas de estudios trinitarios, la referida a la Trinidad en la Biblia. Cristo, revelador del Padre y emisor del Espíritu en el Nuevo Testamento. De los evangelistas,
que Juan, con notable diferencia, el que más veces pone en boca de Jesús la palabra Padre, referida a Dios. Jeremías, en su libro Abba, ha contado hasta 109 casos, mientras que los 3 sinópticos juntos, es decir, los otros 3 evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, nos ofrecen apenas 60 citas en total. Al hallarse varias de ellas en la doble o triple tradición, el número de ocasiones en que se atribuye a Jesús la palabra Padre referida a Dios es relativamente reducido. Siguiendo el esquema propuesto por el referido autor, podemos clasificar los textos en cuestión de esta forma. Pater como designación de Dios en los logia de Jesús. Los logia, o sea, las palabras de Jesús en los evangelios. En unos pocos casos aparece sin pronombre personal que determine a qué padre se refiere. Lo cual se deduce por el contexto. Por ejemplo, en Mateo 11, nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce bien nadie sino el Hijo, que es el mismo texto del Evangelio de San Lucas que hemos citado. Entonces, ahí aparece la palabra Padre sin el artículo y en cierta manera esta ausencia de determinación por el artículo implica una revelación directa del misterio. Es un Padre misterioso, ni siquiera es el Padre. El Padre para nosotros implica la consideración más inmediata de un Padre humano, que es el Padre que conocemos, el Padre. En cambio, aquí en el Evangelio, especialmente en este pasaje que hemos leído, aparece Padre simplemente, sin artículo, como diciendo que es el principio absoluto de todo, y especialmente el principio absoluto del Hijo. Otra palabra muy importante en que se usa en este sentido es en Mateo 28, haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre aquí evidentemente es el Padre del Hijo y el principio del Espíritu Santo. En otros pasajes llama Jesús al Padre, Padre vuestro, Padre tuyo, tu Padre. Ahí el Padre está percibido como Padre del hombre. Para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, dice en Mateo 5, o en Mateo 6, sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad. O en Mateo 6, cerrando tu puerta, ora a tu Padre que está en lo escondido. O en Marcos 11, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial os perdone. En Lucas 6, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. En otras ocasiones, Jesús habla de mi Padre o del Padre del Hijo del Hombre. Por ejemplo,
no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Esto es Mateo 7, ahí es mi Padre. Entonces, en el primer caso se refiere al Padre absolutamente como principio de la vida de la Trinidad. En el segundo caso se refiere al Padre del hombre, suponiendo la elevación de la vida de la gracia, vuestro Padre. En el tercer caso se refiere directamente a Jesucristo combinando los dos primeros, es decir, la paternidad divina dentro de la Trinidad y la paternidad respecto de la persona humana en la vida de la gracia. En Jesucristo no hay persona humana, es persona divina, Él es el Hijo del Padre, pero tiene naturaleza humana. Entonces, por la naturaleza humana, en Jesucristo se da la condición radical que después sigue en los demás hombres que reciben su gracia. Entonces, en la humanidad de Jesús, la paternidad del Padre se conecta con nosotros. Es decir, Él es el Hijo eterno de Dios que realiza humanamente la filiación en su plenitud de gracia, y esa plenitud de gracia deriva hacia nosotros, y de esta manera también nosotros somos hijos de Dios Padre como Él es hijo de Dios Padre. Esa es la condición más profunda de la vida cristiana, y es la vocación propia del hombre elevado por la vida de la gracia después de la creación. Y así aparecen otras frases de Jesús. Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz, dice en Mateo 15. Esta plantación es no solo la generación del Verbo, sino la generación de los hijos de Dios en el Verbo encarnado. Los hombres están como plantados en Dios por la gracia. En Mateo 18, así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Aquí indica lo propio de la vida de la gracia en sentido inverso, es decir, cuando se obra contra la gracia no hay perdón. En Lucas 2, ¿no sabíais que debo estar en las cosas de mi Padre? Aquí, cuando la inercia humana es la de preocuparse por la ausencia de Jesús, que desaparece, que no saben dónde está, los padres están preocupados, Él eleva la consideración a la vida divina. Su humanidad no es una mera humanidad natural, no es un hijo natural de un Padre natural, sino que es la humanidad del Hijo de Dios Padre Celestial. Y finalmente en Lucas 24 dice, voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. La promesa de mi Padre es el Espíritu Santo. En San Pablo muchas veces aparece la expresión de la promesa. El Espíritu Santo es la promesa de Dios, que es la promesa del Padre y la promesa del Hijo, aquel que Él promete que va a enviar desde su Padre. Estos textos son muy importantes porque no podríamos interpretar los primeros cuando
Jesús se refiere absolutamente a la paternidad divina si no tuviésemos estos, es decir, si no tuviésemos la experiencia de la paternidad divina por nuestra generación espiritual y por la presencia del Espíritu Santo, porque es la manera justamente en la cual se da la revelación, conectando lo divino con lo humano en la persona del Verbo encarnado, que es Dios y hombre, que tiene la filiación eterna de Dios, Padre, y que tiene, por su plenitud de gracia, la filiación participada en el hombre, de la cual nosotros recibimos. De su plenitud todos hemos recibido, gracia por gracia, como dice el Evangelio, según San Juan al principio. Y dice este autor que, además de estos textos que se refieren directamente a la vida divina, sea en Dios, sea en la participación humana por la gracia, hay que colocar al lado de estos textos algunos más en los que aparece la invocación de Jesús en las plegarias. Por ejemplo, en Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos. En Marcos 14, Abba Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz. Lucas 23, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O en Lucas 23 también, citando un Salmo 31, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas son oraciones de Jesús referidas al Padre. Aquí comenzamos a ver aquello que continúa en la Iglesia, especialmente en la Eucaristía, como oración por excelencia al Padre. Aquí Jesucristo, que muchas veces se retiraba al desierto para orar, muestra cómo era su oración. Su oración era una oración humana de aquel que estaba lleno de gracia hacia su Padre. Como Dios no oraba porque él tenía la plenitud de la vida divina, pero como hombre oraba para ponerse a la cabeza de nuestra oración, que es lo que sigue haciendo la Eucaristía. Esa oración de Jesús durante su vida mortal antes de la resurrección era como un anticipo de la Eucaristía, en la cual, como dice la carta a los Hebreos, Él está siempre vivo para interceder por nosotros ante el Padre en el cielo. Él es sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Que es sacerdote eterno, en la carta a los Hebreos, quiere decir que Él está siempre ante el Padre intercediendo por nosotros, con su humanidad llena de gracia. Eso que se realiza en el cielo se refleja en la liturgia terrenal, que es una participación, como dicen los padres, Dionisio, de la liturgia celestial. El mismo Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, dice que la liturgia que celebramos aquí es una continuación o un reflejo de la liturgia que se celebra en el cielo. La cabeza de la liturgia que se celebra en el cielo es Cristo, que está siempre vivo para interceder por nosotros ante el Padre, como dice la carta a los Hebreos. El principio de esta oración litúrgica suprema, que es la de Cristo ante el Padre y que dura para siempre, en los días de su vida mortal, está aquí en lo que narran los evangelios, en estas oraciones de Jesús, cuando se dirige al Padre orando. Es bastante claro que Jesús se considera a sí mismo hijo del Padre y a sus discípulos, de quienes se reconoce explícitamente hermano, id avisad a mis hermanos que salgan para Galilea, dice en Mateo 28. Les enseña a invocar a Dios como Padre.
O sea, Cristo es el Hijo del Padre y nosotros somos hermanos de Cristo, por lo tanto tenemos el mismo Padre. En Mateo 28 les enseña a invocar a Dios como Padre, suponiendo en ellos la realidad no solo de sentirse, sino de ser también hijos de Dios. Con el consiguiente imperativo de obrar como tales. Sin embargo, la catequesis de Mateo, como el resto del Nuevo Testamento, presentan con la debida matización, en una línea esencialmente distinta, las relaciones de Jesús y las de los demás hombres para con el Padre. Jesús hablará por una parte de mi Padre o simplemente del Padre, a quien invocará a veces directamente, del Padre Señor del cielo y de la tierra, de mi Padre celestial, o que está en los cielos, o mencionará al Padre del Hijo del Hombre glorioso. Por otra parte dirá, hablando a los hombres, vuestro Padre, tu Padre, vuestro Padre celestial, o que está en los cielos, o aludirá al Padre de los justos, por ejemplo en Mateo 13. Es decir, que en el Evangelio, de cualquier modo, a partir de esa conexión de filiación que tenemos entre nosotros y Jesucristo, aparece siempre la distinción entre la paternidad divina y la paternidad en el orden de la gracia, que es la paternidad participada en nosotros, a partir de la gracia plena de la humanidad de Jesucristo. El fundamento histórico de estas expresiones, unido a la reflexión del evangelista iluminada por la fe de Pascua, sitúan a Jesús en el foco de un amor único de paternidad procedente de Dios, que no alcanza a los demás hombres en cuanto tales y que no llegó a expresar la revelación viejo-testamentaria. Es decir, es una paternidad que no estaba en el Antiguo Testamento plenamente revelada, y es una paternidad que no tienen los otros hombres, los que no están unidos a Jesús como hermanos. Cuando Jesús y los discípulos invocan a Dios como Padre, no se alinean en dos puntos de una misma recta, sino que forman con sus respectivas invocaciones un ángulo que coincide solo en Dios, más la posición respectiva de ellos y de Él ante el Padre determina una línea horizontal de relación tan íntima que en textos vértices de la revelación neotestamentaria y en la atmósfera de la resurrección se concretará no solo en la expresión de amigos, por ejemplo en Lucas 12, os digo a vosotros amigos míos, sino en la de hermanos, como en el texto de Mateo 28 citado antes. Es decir, se hace como un triángulo, porque hay una relación de Cristo con su Padre que es la que corresponde a la Trinidad, una relación de Cristo con su Padre según la humanidad llena de gracia. Esa relación es la que se continúa en nosotros. Estas dos relaciones finalmente están conectadas entre sí, porque una deriva de la otra y una revela la otra. Si no tuviésemos la relación de Cristo según su humanidad con su Padre, no podríamos conocer a Dios Padre. Si no tuviésemos la revelación de Cristo según su humanidad con su Padre, no podríamos conocer a Dios Padre. No habría punto de acceso. Porque la realidad divina es absolutamente inaccesible en sí,
la esencia de Dios dista infinitamente de la capacidad intelectual de las criaturas. Ni los ángeles ni los hombres pueden entender a Dios. Y por lo tanto no pueden entender la Trinidad. La revelación de la Trinidad se puede dar solamente en cuanto somos introducidos en la vida de la Trinidad, participamos de la vida de la Trinidad, se nos comunica la vida de la Trinidad. O sea, en cuanto somos como Dios. Somos participantes de la vida divina, como dice San Pedro en la primera carta, o comunicantes de la vida de Dios, según como se traduzca. O sea, tenemos la vida de Dios, que es la vida de la Trinidad, por eso lo conocemos. Ahora, ¿cómo tenemos la vida de Dios? Por la unión con el Hijo, porque somos hermanos del Hijo, porque somos amigos del Hijo, entonces somos hijos. Como somos hijos, conocemos al Padre. Ahora, tampoco somos hijos si no tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo, como dice San Pablo en sus cartas, o el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de la verdad, como aparece en San Juan. Porque el Hijo es inseparable del Espíritu Santo. No hay Hijo si no hay Espíritu Santo, no hay Espíritu Santo si no hay Hijo. Por eso el texto del Evangelio de San Lucas que hemos citado al principio, que habla del gozo que tenía Jesús en el Espíritu Santo. Ese gozo es la repercusión humana por la gracia de la unión que tiene el Padre con el Hijo en la vida trinitaria en el Espíritu Santo, que es conexión en Dios, o amor. No solamente amor del Padre y del Hijo, sino amor de Dios hacia sí mismo. Ahora, Dios es el Padre y el Hijo, que se aman. Cuando se aman, no solo entre sí, sino que se aman a sí mismos, procede el Espíritu Santo. Por supuesto, esto no lo podemos entender nosotros. Las palabras dogmáticas y teológicas expresan solo algo que permite comunicar un principio de experiencia espiritual que es a su vez el principio de la revelación. Sin esta experiencia espiritual no hay revelación. Si uno lee todos estos textos sin tener la experiencia espiritual, sin tener la gracia, no entiende, no le dicen nada. Son textos literarios, humanos, etcétera, que no expresan más que metáforas poéticas. Entonces, la revelación está principalmente en la gracia. Y la gracia produce inmediatamente una experiencia espiritual. Esta experiencia espiritual es la que está transmitiendo el Evangelio. La experiencia espiritual en su plenitud es la que tiene Cristo, por la plenitud de su gracia. Y nosotros recibimos algo de esa experiencia espiritual. Cuando tenemos esa experiencia espiritual, empezamos misteriosamente a vislumbrar al Padre, que es el más misterioso de todos, en cierta manera, porque es el principio de los otros, que son los enviados para que lo conozcamos. Entonces, en cierta manera, estamos más cerca del Hijo y del Espíritu Santo, que son los que actúan en nosotros. El Espíritu nos mueve y el Hijo nos une para configurarnos a Él. O nos une el Espíritu Santo a Él para configurarnos con Él. Entonces el Padre es el que viene en cierta manera después. En realidad está siempre, pero no tomamos conciencia.
Pero esa toma de conciencia no es una toma de conciencia humana. Cuando nos damos cuenta de algo, de nuestros propios actos o de algo que somos, sino que es una toma de conciencia divina. Porque el Padre se conoce en el Hijo. Entonces tenemos que tener la mente del Hijo, como dice San Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo para conocer al Padre. Ahora, la mente del Hijo no es solamente la mente humana del Hijo, incluso con su plenitud de gracia y su visión beatífica, sino que es la mente divina del Hijo. No es solo un conocimiento humano. El conocimiento humano, aunque fuere elevado por la gracia, por sí no nos podría llevar al Padre si no estuviese el Padre en la mente del Hijo. O mejor, si no fuese el Hijo la mente del Padre. Porque el Padre se conoce en el Hijo. El Hijo es la expresión del conocimiento que tiene el Padre de sí mismo. Termina esta parte del texto diciendo: notemos de paso que Mateo es el evangelista que más veces usa adelphos en sentido espiritual. Adelphos quiere decir hermano en griego, para expresar el amor fraterno entre los miembros de la comunidad naciente. Este dato puede servir para confirmar el carácter eclesial comúnmente reconocido al primer evangelio. Mateo es el evangelista de la comunidad en fase de crecimiento y desarrollo. En ella todos los hombres son hermanos, como aparece en el capítulo 23, y como tales deben comportarse en la vida de cada día. Pero a su vez ellos deben sentirse ligados con Jesús por vínculos de fraternidad que dimanan de la realidad maravillosa de una paternidad común, aunque desdoblada en planos esencialmente distintos, a la vez que convergentes en el Padre, el cumplimiento de cuya voluntad determina como condición única e indispensable las relaciones familiares y fraternas con Jesús. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La voluntad de Dios es misteriosa. El cumplimiento de la voluntad de Dios hace que seamos hermanos del Hijo. Ahora, ¿qué voluntad es? Es la voluntad del Padre Celestial, que engendra al Hijo, y es la voluntad del Padre de los hombres, es decir, del Padre de toda esta comunidad de hermanos, cuya cabeza es Jesucristo. Esta voluntad en el Padre es una, pero en nosotros es doble. ¿Por qué es doble? Porque Jesucristo tiene una voluntad divina y tiene una voluntad humana. Esto que hoy parece una sutileza, en la historia fue muy importante. De hecho, hubo una herejía que se llamaba monotelismo, es decir que Cristo tenía una sola voluntad, en una herejía, y se discutió y se condenó, etc. Cristo tiene dos voluntades, una voluntad divina y una voluntad humana. Una voluntad humana que corresponde a su alma y que corresponde al perfeccionamiento del alma por la gracia,
La voluntad está elevada por la gracia, y ahí con eso puede querer algo absolutamente sobrenatural como la pasión, ¿no? En la voluntad de Cristo hay una perfecta coordinación y subordinación en cuanto hombre a la voluntad de Dios Padre, que es la misma voluntad de Dios Hijo. Porque el Padre y el Hijo tienen una sola voluntad, que es la voluntad de Dios. Entonces Cristo tiene la voluntad de Dios, pero además tiene su propia voluntad en cuanto hombre. Esas dos voluntades terminan en lo mismo. Esa conexión es la misma conexión que se da entre el Hijo y el Padre por la gracia. Esa conexión se continúa en nosotros. Cuando decimos que cumplimos la voluntad de Dios, estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Como Jesucristo cumple la voluntad del Padre y unidos a la voluntad de Jesucristo por la gracia. La voluntad de Jesucristo finalmente está perfeccionada por la presencia del Espíritu Santo, que es el fruto del acto voluntario de Dios. En la vida de Dios, el Espíritu Santo procede como fruto de un acto de voluntad, así como un acto de amor. El amor está en la voluntad. Entonces, el Espíritu Santo en Dios procede como el amor de Dios, de la voluntad del Padre y del Hijo hacia sí mismos, o sea, hacia su perfección infinita. Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios con nuestra voluntad humana, elevada por la gracia, el Espíritu Santo hace lo mismo que en Dios. Es decir, no solo nos conecta con nosotros mismos, sino que principalmente y como raíz nos conecta con Dios, Padre e Hijo. Y nos conecta de la misma manera, no solo en que Dios está conectado con sí mismo, o está unido con sí mismo, sino de la manera en que el Padre está unido con el Hijo y el Hijo está unido con el Padre. En ese acto voluntario según el cual procede el Espíritu Santo. Y por eso, así como nuestra vida se hace más consciente, porque adquiere la conciencia de Dios, o sea, se conoce al Padre en la mente de Cristo, como decíamos antes, así nuestra vida se hace más voluntaria y por tanto más enérgica y también más libre. Más libre no respecto de Dios, porque aquí no hay libertad. Es un acto voluntario, pero un acto en el cual no hay que elegir nada. Lo que hay que elegir es lo que conduce a Dios o lo que deriva de Dios. Entonces, cuando la vida es más voluntaria, se puede elegir más. Bueno, meditemos esto, que es el fundamento de lo que vamos a decir después sobre la paternidad espiritual, que se realiza como una prolongación de la vida trinitaria en la vida cristiana, en las relaciones recíprocas que tienen un orden. Ese orden es el de la Iglesia, entendida en su sentido más profundo de misterio, y ese orden está establecido y revelado también en el Evangelio.